mucho. Bienvenido al programa. Mercedes Arauz, también nos vamos a conectar con ella a través del Zoom. Le voy a dar la bienvenida también a la ex ministra de Economía, señor García Belaúnde. ¿Cómo está usted? Bienvenido al Diario del Comercio. ¿Qué le parece o qué piensa usted de todo lo que ha declarado hoy para el Diario del Comercio el presidente Balcázar? Es una gran noticia la que sale, ¿no? Es una gran entrevista para el Comercio y para Eric también, el periodista. Para ¿no? Eric Rivera, sí, Rivera, claro. sí, es una gran, yo creo que es una... Ha logrado lo que... hay dos cosas ahí. Primero, que logra que el presidente declare prácticamente al comercio solamente, de manera exclusiva. Exacto, de manera exclusiva. Y en segundo lugar, las preguntas son interesantes, también buenas. Bueno, ya la respuesta ya no es problema del periodista, es un problema del presidente, ¿no? Pero creo que es muy interesante la entrevista porque fija o nos hace pensar en dos cosas. Primero, que está un poco fuera de la realidad. Totalmente. Está fuera de la realidad, no se da cuenta. Pero él dice que está muy lúcido. Bueno, puede estar, ve una lucidez pues con tinieblas, digamos, ¿no? Es una lucidez con tinieblas. Yo creo que no se da cuenta lo que está pasando, no se da cuenta a quienes han nombrado como colaboradores cercanos, como ministros. El señor Arroyo tiene problemas, el señor ministro, hay un ministro de energía, violador. Alfaro. Bien interesante lo que dice de él, ¿no? Que como no se ha comprobado nada, que él ha hablado, bueno, pues si tiene una hija con esta, sí. ¿Eso qué cosa es? Ella tenía 16 años, él 47. 15 cuando la engendró, 16 cuando, sí. Así es. O sea, un desastre, ¿no? Un desastre. Eso da una mala señal. Después, al propio primer ministro que ha sido condenado por su propia institución. Arroyo. O sea, Arroyo, es decir, el ejército o las autoridades militares, judiciales de nuestro ejército no suelen ser pródigos en acusaciones ni en condenas, pero a él sí le ha tocado todo eso. Significa que debe ser muy grave, porque además ya hay antecedentes en las Fuerzas Armadas, como por ejemplo el caso de Donaire, donde robaban gasolinas permanentemente, y a pesar de que él lo negaba, y APP en su momento, que era congresista de APP, lo respaldó hasta el final. Entonces yo creo que ese tipo de personajes que uno lleva al gobierno, en un gobierno además transitorio, provisional, elegido de esa forma, él ha tenido que tener mucho cuidado en llevar a lo mejorcito. Y ni siquiera se ha interesado en eso. Bueno, un segundo, escuchemos también a Mercedes Arauz y vamos a darle la bienvenida. Hay que recordar también, buenos días señora Arauz, que Meche ha sido ministra varias veces, ¿no? Y además destacó muchísimo cuando fue ministra en el periodo de Alan García II, ¿no es cierto? Fue ministra de Comercio Exterior y Turismo, fue la primera mujer en convertirse en ministra de Economía y vaya que lo hizo muy bien. Y entonces ella también sabe el tejimaneje, todo lo que ocurre en un gabinete. Y al presidente Balcázar, señor Arauz, buenos días, ¿le parece pues como que una moneda de cambio cambiar cuando él quiera, ¿no? Puede hoy día tener un ministro y mañana otro, porque para eso él es el presidente, él tiene el poder, es la discreción, pero creo que no se da cuenta de la grave crisis en la que estamos. Entonces también arranco mi entrevista preguntándole por su opinión sobre las declaraciones del presidente Balcázar hoy en el Comercio. Bienvenida, señora. Muchísimas gracias, Milagros. Y bueno, bien lo dijiste. No, un segundo, Mercedes, no le estoy escuchando. Un segundo, Mercedes, por favor. Okay. Creo hay problemas con... Un segundo, por favor, creo... Mercedes... Hola. Ahora sí. Buenos días, señora Arauz. Perfecto. Quería conocer su opinión, por favor. Sí, principalmente mi preocupación es esa actitud tan ligera, ¿no? Como bien dijiste al inicio de tu programa, este señor no estaba preparado para estar en ese puesto, le cayó de casualidad, digamos. Y bueno, se nota pues su improvisación. Porque si tú vas cambiando ministro de Economía y primer ministro todos los días, 21 días, por Dios, estás generando una señal de cambio de políticas públicas, ¿no? Él mismo está señalando que las cosas que se hicieron, por ejemplo, el último decreto de urgencia ha sido en su gestión con respecto a Petroperú, no ha sido culpa suya, sino del gobierno anterior. Correcto. Perdón, responsabilidades asúmalas, ¿no?
Entonces, ahí hay señales claras de un desconocimiento en materia económica, de buen manejo político, de las señales que tiene que dar al mercado internacional. Es cierto que ya nos toman a la broma, ¿no? Por la falta de seriedad política que tenemos al nombrar presidentes, pues, con métodos como la censura, ¿no? Es terrible lo que está sucediendo. ¿Le Y nos parece? genera mucha incertidumbre a largo plazo, ¿no? Y le parece absolutamente irresponsable lo que él dice sobre el voto de confianza, porque, a ver, señora Mercedes Arauz, usted ha sido parte de gabinetes importantes donde el voto de confianza era tomado en serio, me dejó entender, o sea, era la posibilidad de que el Congreso analizara bien las políticas públicas de un gabinete que se presentaba justamente a mostrar todos sus planes, pero para Balcázar esto es cuestión de timing, esto es cuestión de que, bueno, vienen las elecciones y, ¿no? Vamos a ver quiénes son los agentes, los protagonistas y ya, pues ya veremos, pero vamos a llegar. O sea, va a ser un plan de gobierno de acuerdo a quienes lleguen a la segunda vuelta. Correcto. A ver cómo me acomodo. No es es un planteamiento táctico, ni siquiera estratégico. O sea, que está viendo cómo salvarse para poder llegar hasta el 28 de julio, ¿no? Y seguir aprovechando de la posición política que tiene, ¿no? Y empiezo esta segunda ronda entre usted y Vitocho con un cuestionamiento. ¿Qué es lo que le preocupa hoy del Perú en esta situación de verdad tan compleja, inusitada? No sabe ni siquiera responder bien qué va a hacer con Petroperú, con las medidas que además ha tomado este gobierno y todo este quinquenio de gente de izquierda que nos ha gobernado. Pero usted como ex ministra de Economía, como ex primera ministra, en fin, como una persona que le interesaba el comercio exterior y el turismo para atraer además más inversiones, ¿cómo ve nuestro panorama? ¿Qué es lo que le preocupa a 22 días de las elecciones? Bueno, las normas que están sacando en el Congreso son graves. ¿Qué normas? Y si él no las observa, van a ser costo permanente para el país, ¿no? ¿Qué normas? Primero, el tema de las normas de, por ejemplo, los CTS y otros beneficios para CAS, que se vuelven en un costo casi de 3.000 millones de soles, ¿no? Para permanentes en el presupuesto, sin capacidad de hacer cambio, porque eso se vuelve pues un costo adicional. Supuestamente el Congreso no tiene iniciativa de gasto, pero hemos visto el daño que le hace, ¿no? El otro tema que me preocupa es la propuesta que está ya con un dictamen que acaba de salir en la Comisión de Energía y Minas, que mata la gallina de los huevos de oro, es decir, la inversión privada en sectores productivos como la minería, ¿no? Porque el mecanismo que están planteando es realmente muy malo. Ustedes en el comercio han hecho un súper reportaje al respecto, explicando claramente cuáles son los problemas que trae, ¿no? Porque eso va a fomentar informalidad y con la informalidad viene el problema del empleo justo, que vamos a ver gente esclava trabajando en la minería, vamos a ver problemas ambientales. Es decir, el daño que le van a generar a la economía peruana es enorme. Es una condena a muerte. Estas personas creen que la gallina de los huevos de oro muerta va a seguir produciendo huevos, ¿no? Es atroz. Pero, vamos a escuchar a Vitocho, pero antes, lo grave es que tomen decisiones tan neurálgicas cuando solo tienen días o escaso ya periodo para, uno, legislar, para ejecutar. O sea, lo grave es que sabiendo que no saben hacer las cosas, pretendan seguir enviándonos al foso. Y al final, ¿quién los detiene? O sea, es campaña electoral pura y dura, usando recursos públicos o haciendo normas para su clientelaje, ¿no? Es realmente un abuso. Y como no hay contrapesos políticos, porque el Ejecutivo es el Legislativo, finalmente, acabamos de verlo, con los nombramientos, etcétera, estamos pues atados de manos para controlar a estas personas que de política saben muy poco. Además, son gente que es clientelar a morir, nada más. No tienen idea de cómo hacer políticas públicas de verdad para el desarrollo del país y están haciéndole un tremendo daño. El crecimiento económico ya no va a poder ser
del 6 o 7% que podríamos tener con los precios internacionales que tenemos hoy día, porque simplemente todo lo estamos destruyendo. O sea, las buenas instituciones públicas, las buenas políticas públicas las estamos revirtiendo, ¿no? Muy bien, Vitocho, la misma pregunta, usted acaba de escuchar a Mercedes Arauz. Estamos matando a la gallina de los huevos de oro con estas normas que se dan justamente en la Comisión de Energía y Minas, pero además esta lectura, ¿no?, de que hay simplemente una loa al clientelaje político, ¿no? Ver el Estado como un botín y sacar lo que pueda, lo máximo que pueda, antes de que se termine el periodo. Bueno, yo saludo a Meche Arauz, por supuesto que es una gran ministra y sabe muchísimo, entonces yo no puedo competir con ella, no pretendo. Pero a ver, yo creo que las concesiones mineras, bueno, habría que revisarlas, no sé, no conozco el proyecto lógicamente, pero hay que hacer algo para quizás elevar los costos de la concesión, quizás reducirlas el tiempo, en fin, algo hay que hacer, yo creo que hay que revisar. Hay que recordar que en época de Odría, que fue un gobierno derechista 100%, se creó un impuesto de 4% a los minerales exportados del Perú en bruto. Es decir, para obligarlos a que haya una transformación del mineral antes de salir, transformado pues en bloques de fierro, para que se procesara. Que se procese, darle un valor agregado al polvo y a la piedra que sale de los recursos naturales. Entonces, bueno, yo creo que algo de eso hay que hacer. Yo creo que se puede revisar todo. No sé si el tema, no conozco el tema, no conozco la ley o el proyecto, pero yo creo que algo hay que hacer. En el caso de Petroperú, me parece que decir la señora o el señor Balcázar que va a tomar una posición nacionalista, o sea, nacionalista es regalar dinero cuando falta agua, luz, sobre todo agua, enfermedades, anemias, salud, cuando falta una serie de cosas en el Perú, regalar dinero a Petroperú no me parece que sea lo más adecuado. Ya Petroperú sufrió un desastre debido a la venta de su mejor refinería, la de Ventanilla, que se vendió. Se debió vender Talara, que era ya obsoleta, pero no la refinería de La Pampilla, que se vendió muy barata, con bonos de la deuda peruana al 100% cuando vieron ser cotizados al valor de mercado, y con eso se le quitó, y todos los grifos a Petroperú, o sea que ya en ese momento se le disminuyó mucho, y ahora finalmente se han endeudado tanto que no pueden pagarlo. Y le están dando 500 millones, ¿por qué? Porque en junio, se vencen bonos que hay que pagar intereses. O sea, no se trata de planillas, no se trata de pagar capital de trabajo, no. Se trata de pagar los bonos que se venden en junio. O sea, estamos girando dinero para pagar intereses de bonos. Bonos que se han comprado como se compran en cualquier negocio, bajo cierto riesgo. Y por lo tanto, creo, insisto, que Petroperú debe ir a Indecopi y se debe reestructurar en Indecopi, que no lo haga el gobierno directamente. Pero Mercedes, Petroperú, que es como una llaga abierta, ¿no? Y que se usa básicamente con fines electorales, porque recordemos que Perú Libre y el más alaracoso ha sido Puca Bellido, ha dicho literal que si se privatiza Petroperú, pues que Balcázar se atenga a las consecuencias porque lo vacan. O sea, entonces viene la extorsión política, ¿no? Tú haces algo, te atreves a hacer algo con una institución que es bandera de la izquierda, por eso él en la entrevista del Comercio dice, va a ser una posición nacionalista, esto es un guiño a la izquierda, diciéndoles, por si acaso no me vayan a tocar, no voy a privatizar, no voy a hacer nada que se parezca a lo que pretende un sector del Parlamento, porque yo quiero permanecer. Entonces, usted que ha sido una buena ministra de Economía, sí me gustaría que le explique a todos los peruanos de manera pedagógica qué rayos y por qué no se puede seguir dándole dinero y dinero, tratando de reflotar una empresa que está quebrada. Entonces, los de la izquierda dicen, claro, la derecha quiere privatizar, quiere que perdamos, ¿no es cierto?, uno de nuestros instituciones y focos más apetitosos, porque hay demasiado dinero de por medio y ellos quieren llevarse, vienen con ese lenguaje de los ricos, ¿no? Los oligarcas que quieren agarrarse lo nuestro y vamos a defenderlo con una ideología nacionalista. Entonces, Balcázar termina, como diciendo Vitocho, poniendo el punto sobre
un aspecto sobre un tema absolutamente electorero. Yo quiero saber su opinión sobre Petroperú, pero de manera pedagógica, Meche, para que todas las personas que escuchan y no terminan de entender puedan procesarlo mejor, por favor. A ver, es una empresa pública que es una sangría permanente de recursos, ¿no? Ya se le ha dado miles de millones de dólares en recursos y no ha hecho ninguna reestructuración. O sea, porque la idea era reestructurarla. Es una empresa que tiene, imagínense, una empresa que tiene 37 gerentes. ¿Para qué tiene 37 gerentes? O sea, aquí hay un problema serio de orden, de organización. Es darle puestos importantes y claves a algunos reyesuelos dentro de la empresa, ¿no? El segundo tema es una sangría porque ciertamente está completamente endeudada. ¿Por qué está completamente endeudada? Porque se le ocurrió vender el petróleo, la gasolina, al menor precio que lo que corresponde a sus costos. Así de simple, para abaratarlos artificialmente y ser populares, para ponerlo así. Entonces hoy día, ¿qué es lo que ha pasado? Le han dado 500 millones de soles más porque en realidad no es solo lo que dice Vitocho, lo de los bonos, en realidad es más complicado. Para bajar la carga del combustible que tiene que refinar para la gasolina, tendría que tener cartas fianzas. Pero nadie le da una carta fianza porque es una entidad sin crédito, porque está sumamente endeudada. Quebrada. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pagar en cash. Pagar en cash, porque si no nos quedamos sin gasolina. ¿Se dan cuenta del problema que estamos generando por tener una empresa mal gestionada? Y no necesariamente tiene que ser privatizada, pero sí reestructurada, ajustada en su tamaño, tener una mejor gobernanza con un mejor directorio, para que podamos seguir trabajando, que manejen el oleoducto si es necesario, pero no tener una cantidad de activos que no le sirven, que podrían darle más dinero. Por ejemplo, vender la oficina que tiene en la avenida República de Panamá, que es un edificio en medio de la zona más cara de Lima, en San Isidro, para oficinas, y de repente tener una área de trabajo donde está trabajando, que es principalmente Talara, ¿no? Pero Mercedes... Y tiene muy buenas oficinas en Talara, dicho sea de paso, yo he estado por ahí. Entonces, el tema es reestructurarla, vender activos que no necesitan manejarlos y tener la capacidad de ser una empresa de un tamaño adecuado y mejor gestionada. Pero a ver, con gestión público-privada, además, ¿no? Ok, pero dos preguntas para precisar. ¿A quién se le ocurrió vender la gasolina a bajo costo por afanes populistas? ¿A qué presidente? Era a toda la gente que estaba ligada a Perú Posible, ¿no? Ver a el señor que estaba de gerente, ya me olvidó su nombre ahorita, hasta hace no mucho. Entonces, muchas de estas personas hicieron unas cosas que eran alucinantes en política de gasto y de precios. No hicieron ningún esfuerzo de mejorar sus balances financieros y eso fue lo que ha resultado hoy día en esta crisis que realmente toda la plata que se le da a Petroperú, ¿se imaginan cuántos colegios podríamos hacer? ¿Cuántas postas médicas? ¿Cuánta mejora podríamos hacer incluso en la estructuración de salarios de algunos funcionarios públicos que tanto les gusta subirle salarios, ¿no? Pero usted dice, como una medida de contención, bueno, vendamos activos que son además apetitosos, como el local que está justamente en la Vía Expresa, en San Isidro. Pero ¿cuál es la garantía, Meche, de que no se lo van a licuar, de que no se van a agarrar la plata? Me dejo entender, o sea, que Petroperú siempre ha funcionado aparentemente como una caja chica política, ¿no? Usted lo ha hecho clarísimo, 37 gerentes que parecen reyes, que ganan una burrada de plata y encima son mediocres, pero si ellos venden, ¿qué van a hacer con esa plata? ¿Me dejo entender? Ok, mira, sí se puede hacer cosas buenas. O sea, tú puedes reestructurar la empresa, cambiarle la gobernanza. A ver, los propietarios de Petroperú somos nosotros los peruanos, pero queremos tener acciones en Petroperú. Entonces, venden las acciones de Petroperú en el mercado de capitales y todos los ciudadanos vamos a tener el ojo puesto y pondremos a directores que vigilen a estos individuos para que no hagan el mal uso de los recursos. Y nosotros los ponemos, no solamente el gobierno. ¿Por qué no hacemos eso, por ejemplo?
O sea, hay que cambiar esa forma de mirar el Petroperú. Petroperú es un botín de partidos políticos. Eso no ha sido siempre, porque con las reestructuraciones que hubieron antes, hubo una gestión mejor. Ahora podríamos tener y decirle, yo quiero que esta parte de, no sé, por ejemplo, la refinería, que sea administrada por una empresa privada y yo le pongo ojos chequeándole sus medidas, su KPI para ver cómo está cumpliendo. Pero no dejo que lo administre pues el sindicato, ¿no? O sea, no es la gracia. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No? Yo no estoy en contra de los sindicatos, pero un sindicato que donde solamente la capa superior del sindicato se beneficia, muy malo, muy malo. Okay. Los trabajadores no están contentos. No, obviamente, pero Vitocho, ¿cómo poder hacer efectiva esta solución que le da Meche como técnica cuando justamente Petroperú es el botín de los que llegan al poder? A ver, yo no voy a competir con Meche Araujo porque ella es una técnica. No, yo lo sé, pero usted es un político. Y es ha sido una gran ministra y conoce muy bien el tema. Yo insisto en lo siguiente, hay que reestructurar Petroperú, estamos de acuerdo. Que está en una situación muy mala, estamos de acuerdo. Que se le han gastado... Por ahí he visto una cifra de 24.000 millones de soles entre garantías, aportes y préstamos y aumento de capital, etcétera. Bueno, entonces, ese es mucho dinero, es 2 veces un presupuesto de salud al año. Entonces, lo que yo digo... Más de 5 veces el presupuesto de educación, ¿no? Así es. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente, un país que falta todo, además, que no le sobra nada, le falta todo. Entonces, lo que hay que hacer ahí, ¿cómo es? Reestructurarla. ¿Quién la reestructura? Irá Indecopi. En Indecopi se forma una junta de acreedores, y ellos nombrarán al directorio y ellos nombrarán a quien reorganice y reestructure la empresa. Ellos, los acreedores. Nadie más interesado que los acreedores en que salga adelante para cobrar. Porque si no sale adelante no van a cobrar. Pero ellos tienen que mojarse también. Ellos han dado alegremente préstamos, bonos, garantías, certificados, han dado todo tipo de dinero a Petroperú, alegremente pensando de que a Petroperú estaba bien, y cuando uno hace una inversión, chequea primero los balances. Claro, entonces ellos no han chequeado los balances, han invertido alegremente pensando pues que el Estado les va a pagar. No tiene por qué el Estado pagarles. Ya, pero ¿cuándo hacer eso? ¿En este gobierno? Ya. ¿Con Balcázar en la cabeza? Bueno, pero Indecopi funciona de manera autónoma, independiente. Pero, insisto, cuando una empresa está en situación casi quebrada como Petroperú, los acreedores tienen que mojarse, tienen que bajar sus deudas o dar facilidades para que se pague, darle pues 10, 20, 30, los años que sean necesarios para que bajar la carga inmensa que tiene de deudas para salir adelante. Es la única manera. Lo que quieren los acreedores es que el Estado, los peruanos, pongamos dinero para que ellos salgan adelante. Sí, no es claro. así. Que los acreedores se mojen también y que bajen sus deudas, bajen sus intereses, reduzcan la deuda que tienen, perdonen algo de deuda para que de esa manera reestructurar Petroperú y que salga adelante. A ver, Meche, imagino que no estás de acuerdo. Hola, Vitocho, ¿cómo estás? No te puedo saludar antes. No, mira, estamos más o menos de acuerdo, pero los acreedores están en todas partes del mundo y no es que se han sido irresponsables. Había bonos, pero el gran garante de esos bonos siempre es el Estado peruano. No. Por eso es que nosotros somos los acreedores, como el Estado peruano es el gran acreedor. La propuesta que planteó Miralles en su momento cuando fue ministra de Economía fue que Proinversión hiciera este ejercicio de reestructuración con la venta de algunos activos que podían justamente ayudar a bajar la carga financiera tan fuerte que tiene de gastos y etcétera, ¿no? Incluso con una compra de renuncias, habían puesto como 200 millones de soles, creo, si no me equivoco, para la compra de renuncias y que pudiéramos achicar la carga laboral, entre comillas, sobre todo en la capa alta, ¿no? Yo creo que era una buena propuesta y se ha estado conversando como Estado peruano, yo he estado en algunas reuniones con los financieros internacionales para encontrar una salida, y una de las salidas es la mejora de la gobernanza. La gobernanza significa el accionariado difundido, por ejemplo, como una estrategia para poder evitar la falta de control, porque cuando pasas ya por la bolsa de valores, etcétera, por el mercado de capitales, hay muchas cosas que tienes que cumplir para poder estar visto legalmente como una empresa que funciona y el mercado te reconozca como tal.
y vuelvas a ser sujeto de crédito, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, el trabajo no estoy en contra de la propuesta, es buena, pero el gran acreedor es el Estado. Sí, bueno. De verdad, porque somos el garante final. Sí, pero los grandes... por ahí va la cosa. Entonces, pero los sí, grandes... puede ser por Indecopi, puede ser el trabajo que estaba comenzando a hacer por inversión. Ahora, la verdad que no confío en este gobierno porque con el discurso nacionalista que ha tenido es un gobierno de izquierda. Y la gente que ha propuesto lo que están haciendo en minería es la misma gente que quiere proteger a Petroperú. Entonces, totalmente. Desconfío plenamente de cualquier decisión que venga o de este gobierno bueno, o de este Congreso. Esperaría yo a una elección, ¿no? Eventualmente. Muchas gracias por Meche Arauz, estamos coincidiendo. Pero yo insisto en Indecopi, ¿por qué? Porque también el Estado participa en la Junta de Acreedores en Indecopi. Por supuesto que sí. Y quien preside la Junta de Acreedores sea el que tenga más acreencias. Bueno, si es el Estado, es el Estado. Los trabajadores también participan, por supuesto que sí. Sí, y pero Vitocho, lo importante de Indecopi es que congela los intereses, baja los intereses, y eso es muy importante para poder salir adelante también. Bueno, vamos a cerrar el tema de Petroperú. Yo estoy de acuerdo con la señora Arauz que yo no confío nada de lo que vaya a hacer este gobierno, porque además muy poca lucidez le he leído al presidente Balcázar hoy en la entrevista del Comercio. Y el factor Cerrón, bueno, pero primero antes de hablar de la elección y de la campaña y del factor Cerrón y del Tribunal Constitucional, sí le quiero preguntar a Mercedes Arauz y a Víctor Andrés García Belaúnde por... una noticia que ayer pues ha dejado, imagino, atónito al propio protagonista que ahora continuará con su streaming. Estoy pensando y hablando del fiscal José Domingo Pérez, que acá no ha sido ratificado por la Junta Nacional de Justicia. Vela ha sido suspendido. Bueno, Delia Espinosa también ya fue, por usar un argot criollo, y vamos a tener que elegir, o sea, la Junta de Supremos va a tener que elegir a un nuevo fiscal de la Nación ya oficial. Pero Mercedes, usted ha sido durante el gobierno de Kuczynski una tremenda aliada y además defensora del debido proceso, ¿no es cierto? Y José Domingo Pérez se fue convirtiendo en casi un actor político. Sus últimas intervenciones en su streaming lo han desnudado por completo. ¿Cuál es su opinión de esta noticia de que José Domingo Pérez no va más en la fiscalía? A mí, en lo personal, me alegra enormemente, porque el señor ha cometido una cantidad de injusticias con tantas personas. El más importante para mí ha sido el propio PPK, ¿no? Sin pruebas, inventando cosas. A mí me inventó cosas. Una cosa que ya da vergüenza para conseguir su propósito político, destruir a los políticos que le parecen de derecha, vamos a decirle, porque pueden ser de centro derecha, etcétera, con tal que sea su enemigo político, ¿no? Y aprovechar eso y hacerse famoso. Era un tipo, de verdad, hasta enfermizo, ¿no? Lo veías en su Facebook, tenía una carátula que él era Superman, ¿no? El gran salvador del Perú. Una vergüenza. Y le dio, y Vitocho va a argumentar conmigo lo mismo, todos los favores a Odebrecht, todos los favores, porque la ley se hizo para que hubiera una recuperación y beneficios, digamos, civil de la plata que se habían aprovechado. Pero ellos no han pagado nada en reparación civil, nada, y no la van a pagar, porque ellos, ese dúo dinámico, simplemente se saltó la ley porque metió en la ley una frasecita, que era, la Fiscalía podrá modificar parte de este acuerdo en función a sus necesidades de los acuerdos que se puede hacer para tener colaboración eficaz. Con esa frasecita cambió todo lo que se había propuesto en la ley para la reparación civil. Y la reparación civil es una vergüenza. Y bueno, el maltrato a personas que las han enfermado, ¿no? Yo tengo muchos amigos, colegas que han sido siempre funcionarios públicos correctos que han y afectados por esto, ¿no? El caso de Pascofón, o el caso del señor Briceño, que era Pepe Causa y terminó involucrado en el caso de los cócteles de Keiko, cuando él nunca fue keikista. En fin, para mí es una alegría ver que se hace un poquito de justicia, porque ese señor es un criminal. ¡Wow!
¿Está de acuerdo con la señora Arauz que José Domingo Pérez al final es un criminal? Sí, además hay otra cosa que hay que decir, que esta norma que se dio en su momento para beneficiar a Odebrecht le quitaba todo tipo de facultades al Ministerio de Economía para que fije los montos de las indemnizaciones y de los perjuicios para dárselo a Justicia. ¿Qué sabe el Ministerio de Justicia y Economía? Y por eso es que salió pues una indemnización ridícula y ningún tipo de multa. Eso fue fatal. Y finalmente... Pero la suspensión que ha hecho la Junta Nacional de Justicia, que ha sacado del Ministerio Público... Yo dije hace mucho tiempo, Milagros, y creo que inclusive con una entrevista contigo, yo dije que Pérez podría acabar preso. Sí, y que de repente puede acabar preso. Yo creo que sí. Porque además, aparte de todo lo que se ha dicho, todo lo que ha dicho Meche y muchas cosas más, yo solamente quiero hacer una referencia puntual. 1.050 millones de soles perdonados a Odebrecht por estos fiscales, cuando otro fiscal que revisó el caso tributario, porque era una fraude tributario, fue a la Fiscalía de la Nación lo mandó lo de Pérez, y Pérez dijeron que eso estaba dentro del convenio de colaboración eficaz. Y le perdonaron 1.050 millones de soles a Odebrecht por un tema de fraude, nada que ver con el resto de las carreteras y los contratos. O sea, solamente ese hecho me parece fatal. ¿Cree usted, Mercedes, que José Domingo Pérez puede terminar preso por este abuso de poder y por todo lo que ha hecho? Sí, ojalá sea la verdad. Porque realmente ha cometido un delito, para mi parecer. Es más, la ley no decía eso que ha dicho Fitocho, al contrario, le pedía que la consulta era obligatoria con el MEF y no lo hicieron. La Procuraduría del Ministerio de Justicia de Vizcarra no consultó con el MEF, no consultó con Carlos Oliva, él mismo me lo ha dicho. Entonces se saltaron al MEF, que debería decirles cuánto tenía que ser la reparación civil. Bueno, pero le daban la luz verde. Pero le daban la luz verde, Meche. O sea, no lo hicieron. No le dio la luz verde el MEF. No. Lo hizo la Procuraduría del Ministerio de Justicia. Yo sé que no fue consultado el MEF, pero lo que dice Vitocho es que le dieron luz verde cuando le otorgaron la prerrogativa al Ministerio de Justicia de plantear una indemnización. O sea, usted me dice, había un detalle que tenían que hacerle consulta al MEF. No le hicieron, pero al final usted vio la ridícula indemnización que pidió el Estado peruano. O sea, fue un convenio entreguista, ¿correcto? Y aunque... Totalmente. Al MEF... O sea, no fue la ley misma, porque eso pasó por el Congreso, pero fue la trampa que ellos hicieron. Claro, así es. O sea, que no en el fondo al MEF se les quitó de la obligatoriedad y la vinculación de las cifras que podía dar, ¿no es cierto? Así es. Lo hicieron fuera de la ley, más bien, Vitocho. Por eso pueden ir presos, porque hicieron algo fuera de la ley. La ley los obligaba a hacer la consulta con el MEF. Y cuando no lo hicieron, tramposamente, claro, porque se acomodaron, pero lindo, le regalaron la deuda con COFIDE, la deuda tributaria, los permisos para venta sin hacer consulta con el ministerio, la venta de Chagria, por ejemplo. O sea, han hecho lo que les dio la gana gracias a estos fiscales. Bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro, porque en efecto ha habido bastante abuso judicial, ¿no? El propio expresidente Kuczynski ha denunciado que hasta el día de hoy está 8 años en un aparente debido proceso sin sentencia, pero absolutamente paralizado, ¿no? Y el hecho de que volviera o que se archivara un caso como el de los cócteles, que llevó 3 veces a prisión a Keiko Fujimori, te indica pues un tinte más político, ¿no? Que justiciero. Así es. En fin, vamos a ver qué ocurre con el señor Pérez. La pregunta de que se cae madura, señor Arauz, es qué va a ocurrir con esta elección, ¿no? Es una elección compleja donde el voto está absolutamente disperso. El Comercio ha sacado una gráfica muy interesante sobre cómo a lo largo de los años se ha ido dispersando el voto, y el que pasa supuestamente, el que pasa segunda vuelta no tiene la consolidación de su poder en el Parlamento. Y ahora con 36 candidatos, bueno, pues la cosa va a ser peor. ¿Qué espera usted de esta elección? Mire, ayer en la tarde comencé a jugar con la cartilla electoral, ¿no? Me demoré más de 1 hora para poder elegir a mis candidatos.
al Congreso, diputado, senador regional, el de Distrito Único y el de... Porque quería revisar a quiénes podía poner. Era muy difícil, muy difícil. Estaba enseñando a una persona cómo usar la cartilla y la persona me decía, no puedo, no entiendo cómo usarla. Y tú sabes cuánto nos van a dar a cada votante, 1 minuto para votar. O sea, vayan preparados con su comprimido, la verdad, porque va a ser muy difícil, porque es una cartilla de A3. Vaya preparado con su plagio. Es difícil ubicar las caras, los nombres. ¿Quién se acuerda de los símbolos? Porque son todos partidos nuevos. Correcto. Es bien complicado. Y los números, o sea, grabados en la cabeza sabiendo cuál es lo que tienes que hacer. El tema va a ser que va a ser un congreso probablemente con menos candidatos, menos grupos, porque se va a aglutinar por la valla electoral y esas cosas, pero con gente que no sabemos quiénes van a llegar. Correcto. Quizás sepamos cómo pronto quiénes pueden llegar a la segunda vuelta en las próximas 2 semanas, pero al Senado y a diputados... No sabemos. No vamos a verlo, porque no hay forma de saberlo a esas alturas del partido, porque hacer una encuesta nacional para poder captar esa información es muy costosa y no lo están haciendo las encuestadoras. Correcto. Entonces va a ser muy difícil para cualquier votante. ¿Por quién va a votar usted? Bueno, sé por quién no voy a votar, pero no sé por quién voy a votar por lo menos a presidentes todavía. En algunos diputados y senadores sí ya tengo alguna idea. Ya, ¿por quién no va a votar para la presidencia? Bueno, obviamente por la gente de la izquierda no voy a votar, ¿no? Ese es mi voto de todas maneras. De López Chava en adelante para mí son peligro público para el país, ¿no? O sea, pero hay demasiado voto populista en la derecha. Ah, muy interesante. Entonces estoy ya decantando su voto. Su voto está entre Keiko y Porky. No necesariamente, también hay gente en la derecha, está desde Williams, está... Pero Williams está abajo. Bueno, pero veamos pues cómo vamos avanzando, porque hay gente que puede subir de abajo todavía. O sea, no voy a dar mi voto todavía. Ah, ok. Lo va a decidir la semana o el día anterior a la elección. No, voy a estudiar bien cómo va, pero sí creo que hay personas en la derecha, del centro derecha, que tienen mejores propuestas que, mira, he dicho Williams, Fiorella Morinelli, Belaúnde, Carlos Spa. Hay un grupo de personas del centro derecha que hubieran sido ideal que fueran en coalición, hasta que abra, digamos, que son personas con las que podría confiar porque son más coherentes, más serios, ¿no? Pero lamentablemente, como tú dices, están muy abajo. Vamos a esperar un poquito más para ver si alguno de ellos sube, ¿no? Claro, hubiera sido interesante la coalición, pero nunca se dio Vitocho. Bueno, primero la pregunta, ¿qué esperas de esta elección tan compleja? Y también, ¿por quién vas a votar? El voto es secreto. Pero que yo sepa es secreto. Pero has apoyado a Rafael Belaúnde. Sí. Tu sobrino. Sí. O sea, vas a votar por él. Y lo aprecio mucho, seguramente, sí, seguramente sí. Okay. Pero estoy de acuerdo con Meche que es hay que ir con un comprimido, digamos, a votar, porque si no va a ser una jarana, ¿no? O ideas muy claras, una notita con tus números, porque es bien complicado votar. Y eso va a dificultar. Y yo estoy seguro que el voto nulo y blanco va a ser la mayoría en esta vez, por lo menos en el tema de Ojalá que del Congreso. Ojalá que no. Porque es muy complicado votar y la gente está... Además, son 35 partidos nuevos, o sea, 32 nuevos. Pero varios de ellos que ni pintan, pero claro, es cierto, pero los símbolos son nuevos. Distorsionan, yo sé, y generan ruido. Pero Vitocho, tenemos que votar con responsabilidad, o sea, no podemos viciar ni ponerlo en blanco, porque mira lo que ha ocurrido en este quinquenio. O sea, ¿a dónde vamos a ir a parar si hacemos un voto irresponsable? Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero los legisladores han debido preocuparse de eso también y hacer que las elecciones sean más fáciles para los electores, ¿no? Bueno, muy bien. Muchas gracias, Meche. Espero poder tenerla en el estudio en una próxima oportunidad. Sé de su compleja agenda. Le agradezco su presencia en El Comercio. Gracias, señora Arauz. Muchísimas gracias. Y saludo a Vitocho también. Gracias, de igual manera. Bueno, Vitocho, muchas gracias también a ti. Vamos a ver qué pasa. Te voy a convocar para los próximos días, siempre a las 8 con Vitocho. ¿Qué tal? Bueno, si es a las 8 con Vitocho, no hay problema. Claro. Podemos tener nuestro blog, que a mí me encanta Vitocho. Además sabe tanto de historia, ¿no? Y yo te tengo mucho cariño porque desde hace muchos años hemos
bueno, yo apoyándome en toda tu sabiduría, hemos luchado mucho contra varios peces gordos de la corrupción. Así es. Y hemos ganado, creo. Hemos ganado, Sí, claro, sí. y el tiempo. A ver, siempre a las 8 con Mila y Vitocho. Podemos tener diálogos con Vitocho, siempre a las 8. ¿Qué tal, Vitocho? Te voy a extrañar en el Congreso. Bueno, pero así es la vida, ¿no? Así es la vida. Pero qué pena, ¿no? Acción Popular. Una implosión tremenda Una por dentro. implosión. Una implosión ¿Y por qué va a dentro. hacer tu partido? Porque, o sea, ustedes ya no pueden participar en las regionales, ¿o sí? Sí, todavía sí. Todavía. Es la última chance, ¿no? O sea, tú podrías ser candidato a la alcaldía de San Isidro. En teoría sí, en teoría sí. Si te Pero lanzas... a pesar que voto en Cañete, ¿no? Ah, o sea, tendrías que ser alcalde de Cañete, Digamos. de Cerro Azul, ahí surfeando. No, ya eso sí, ya no creo. A tu edad, Vitocho, no vayas a surfear. ¿Ah? No. No. Ya no, ya. ¿Crees que Balcázar está lúcido, como dice? Está senil. Poco lúcido, ¿no? Senil. Y no se da cuenta lo que está pasando, ¿no? No se da cuenta. Es poco consciente de sus obligaciones. Con esto cerré. Sí, estoy de acuerdo con Vitocho. Nunca mejor dicho. Muchas gracias, señor. Bienvenido siempre. Entonces.